Confirmado a los 52 años, Oscar Deniz, el actor turco que todos creían conocer, ha hecho una revelación que sacude los cimientos de su vida y pone en jaque su legado. Lo que nadie esperaba ha sucedido, y el silencio ya no es una opción. Su nombre resuena con más fuerza que nunca, y las redes arden con especulaciones. Su carrera construida entre la música y la actuación parecía un camino de éxitos, pero detrás de esa fachada de estrella imparable se oculta una historia mucho más oscura y perturbadora, una confesión que nadie vio venir, una pérdida familiar devastadora que lo ha dejado al borde del abismo, una ruptura definitiva que pone fin a un matrimonio secreto tan bien guardado que nadie sospechaba, o tal vez un escándalo que durante años estuvo oculto a plena vista, y que hoy explota en la cara del mundo. Los rumores se multiplican. Unos dicen que Oscar ha desaparecido de la escena pública, sin dejar rastro. Otros aseguran que ha sido internado de urgencia. Y hay quienes sostienen que ha decidido retirarse para siempre tras una traición dolorosa. Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió. Pero en este relato, minuto a minuto, vamos a descubrir la verdad, separando los hechos de la ficción y mostrando lo que el mismo Oscar acaba de confirmar. Públicamente todo empezó en una infancia marcada por la humildad y el sacrificio. Nació en Ankara, pero creció en Ain, un lugar donde la cultura tradicional moldea el carácter de sus habitantes, donde su sensibilidad musical comenzó a florecer desde muy niño. Su voz ya emocionaba a quienes lo escuchaban, y aunque su vida familiar no era fácil, su madre fue su pilar emocional, mientras su padre imponía disciplina con mano dura en la adolescencia. Su talento para la música y la actuación se volvió su refugio. Cantaba en bodas, ganaba unas monedas, soñaba con un futuro lejos del barrio polvoriento que lo vio crecer. No fue un estudiante brillante, pero sí un soñador incansable que componía melodías en su mente y fantaseaba con escenarios donde su voz se alzaría a los 4 vientos. A los 18 años, decidió mudarse a Estambul, con nada más que un talento innegable y una fe a prueba de todos los primeros años en la capital. Fueron brutales. Hambre, rechazo, puertas cerradas. Pero esa adversidad solo hizo que su determinación creciera. Su voz captó la atención de productores y su presencia la de directores que vieron en él más que un cantante. Un actor en ciernes a los 20, ya era un joven resiliente. Un luchador que con uñas y dientes se abría paso en un mundo donde pocos sobreviven, pero ahora a los 52 su mundo se tambalea, y la verdad que por tanto tiempo ocultó está a punto de cambiarlo todo. Prepárate para conocer el lado oculto del galán turco, la historia que nadie se atrevió a contar, y que ahora sale a la luz porque esta vez no hay vuelta atrás, porque esta historia no es solo un relato de fama y éxito. Es un drama humano que te dejará sin aliento y que promete revelar lo más profundo de un hombre que parecía invencible. Oscar Deniz creció en la soledad y el sacrificio. Su voz fue su refugio en una juventud marcada por la carencia material y una sensibilidad única. Desde pequeño su canto no era solo música, era un grito silencioso, un lamento profundo que emocionaba a todos los que lo escuchaban en Ain, su pueblo natal, donde la tradición y la cultura turca se entrelazaban. Su presencia en bodas, bares y festivales empezó a forjar una leyenda. Su guitarra y su melancólica voz eran promesas de un futuro que pocos podían imaginar. A principios de los 90, su destino lo llevó a Alemania. Allí, con el apoyo de la diáspora turca, grabó su primer álbum independiente, una joya modesta pero suficiente para abrirle las puertas de la industria en Turquía. En 1992, lanzó Alat Beni, un disco que penetró como un cuchillo caliente en la monotonía musical de la época. Su estilo desgarrador y su aura misteriosa despertaron preguntas. ¿De dónde venía ese dolor que destilaban sus canciones? ¿Qué secretos escondía aquel muchacho con mirada esquiva? Oscar no solo cantaba, él narraba su propia vida. Su voz era un espejo roto que reflejaba capítulos jamás contados, pero la música solo fue el alma de su arte. Su cuerpo fue la actuación,
Su transición. Fue inevitable, un salto natural para quien sentía que no bastaba con cantar, necesitaba contar historias, con gestos, miradas y silencios. En 1997 debutó en la televisión turca con un papel secundario en Yalan M. Su carisma y profundidad conquistaron al público, su presencia era imponente, incluso en el silencio. Pero su verdadero salto llegó en 2002 con Smack, una serie que lo catapultó a la fama, interpretando a Seime, encarada a un personaje complejo, atrapado entre el amor, la tradición y sus propios demonios. Las escenas de Oscar eran una tormenta emocional que no dejaba indiferente a nadie. El fenómeno Smack traspasó las pantallas y se convirtió en conversación cotidiana, mientras la admiración crecía dentro de él. La inseguridad también se instalaba, el miedo a no estar a la altura, a decepcionar a sus seguidores, a ser un fraude en un mundo despiadado. Pero ese temor fue su combustible. Empezó a formarse más a fondo. Tomó clases, estudió guión y dirección y perfeccionó su manejo frente a las cámaras. Soñaba no solo con actuar, sino con contar historias que marcaran a generaciones, y aunque nadie lo sabía, en el fondo su éxito escondía heridas profundas, secretos que hoy a sus 52 años están saliendo a la luz y que cambiarán para siempre la historia del ícono turco, Oscar Deniz. La verdad está a punto de revelarse y nada volverá a ser igual. Oscar Deniz se transformó en narrador visual, un actor que no solo interpreta, sino que transforma a quienes lo ven. Pero estaba realmente preparado para soportar el peso oscuro de la fama que lo perseguía. ¿Qué heridas ocultas le daban esa credibilidad intensa que todos admiraban? ¿Cuántas veces tuvo que silenciar su propio dolor para encarnar el de otros a finales de los 90, cuando la industria turca comenzaba a asomar internacionalmente? Oscar ya no era solo un cantante melódico. Su mirada profunda y su presencia en cámara despertaban una curiosidad secreta detrás de ese joven que emergía con fuerza. Había una ambición más intensa: conquistar la actuación como había conquistado el canto. Su salto a la fama no fue rápido. Enfrentó críticas y prejuicios. Lo veían solo como una cara bonita con voz, pero Deniz, con terquedad y pasión, quiso demostrar que su talento era genuino y que su arte no se limitaba a un solo idioma. En 2002, su rostro se volvió familiar en todos los hogares turcos con su papel en ASM Konak, la mansión Asmali. Su interpretación de Seimena, un hombre atrapado entre amor, tradición y conflicto interno, generó no solo fans, sino admiración crítica, consolidándolo como ícono capaz de unir música y actuación. Su voz y presencia llenaban teatros y hogares, pero la fama trajo un precio caro: una vida bajo vigilancia, rumores de romances secretos, enemistades y presiones por mantener una perfección falsa que poco a poco lo consumía. Aún así, Oscar avanzaba con firmeza su éxito. No fue accidente, sino fruto de lucha silenciosa, caídas difíciles, decisiones y una voluntad de acero para no traicionarse a sí mismo. Su historia es una transformación: romper etiquetas, reinventarse frente al espejo del mundo, eligió el riesgo y se volvió leyenda. Siempre mantuvo una imagen pública sobria, casi hermética, pocas veces envuelto en escándalos, hasta que en 2019, una entrevista cambió todo frente a cámaras, y con mirada firme confesó sus batallas internas. Reveló un vacío profundo, una soledad, invisible tras aplausos, luces y contratos. Habló de la herida con su padre y cómo buscaba llenar ese vacío con el amor del público. La fama, dijo, es adictiva, da lo que crees necesitar pero no sana. También habló de depresión, insomnio crónico, miedo al fracaso. Relató que durante rodajes exitosos sufrió ataques de ansiedad. Tuvo que sonreír mientras luchaba por respirar, sorprendiendo a todos con su franqueza. Y lo más conmovedor fue cuando habló del amor. Amó de verdad, pero a veces no supo cuidarlo. El éxito lo distrajo y devoró sin dar nombres. Dejó entrever traiciones y vínculos rotos. Su confesión abrió una ventana a las grietas que nadie conocía. La fama del ícono turco ocultaba sombras profundas. Ahora la verdad empieza a salir,
y nada será igual. Oscar Denis nunca imaginó que tras la fama y el aplauso se escondería una tormenta implacable. Aquella entrevista que parecía un acto de valentía se volvió viral. No por escándalos, sino por la crudeza humana que mostró un hombre que se quitó la máscara para mostrar sus cicatrices, profundas heridas que hablaban de un amor no cerrado, de silencios que aún dolían. Pero esa verdad abierta también fue el inicio de la sombra que crecía a su alrededor, porque con la fama llega la lupa, y bajo ella los secretos se agrietan. Primero fueron rumores sobre su carácter en los sets, un perfeccionismo obsesivo que lo hacía impredecible. Algunos lo admiraban, otros lo temían. Pero las verdaderas controversias nacieron en su vida privada, cuando en 2018 se casó con Fasectan, una estilista mucho más joven que él. Una boda íntima que pronto se tornó pesadilla mediática en menos de un año. Acusaciones cruzadas de violencia psicológica, peleas públicas y una batalla legal amarga que dividió a sus seguidores mientras unos lo defendían como víctima. Otros lo señalaban como un hombre incapaz de separar el trabajo de la vida personal. Fotos en tribunales con rostros tensos circulaban sin cesar. Oscar guardó silencio refugiado en su trabajo hasta que un día rompió el mutismo con un mensaje frío directo confesando su dolor y su lucha por seguir siendo parte de la vida de su hijo. Pero la tormenta mediática no cesó. Fotógrafos y periodistas lo acosaban. Cada paso era escrutado, cada gesto malinterpretado. Lo acusaban de romances inexistentes y de ser un hombre destruido por el divorcio. Oscar confesó que sentía que lo deshumanizaban, que lo convertían en un personaje de novela que él no había escrito, mientras luchaba con ansiedad, insomnio y ataques de pánico. Pensó en retirarse un hombre quebrado, pero aún en pie, dispuesto a reconstruirse entre las ruinas. Después de años de brillo y sombras, decidió abrir la puerta a su mundo más íntimo. En una entrevista exclusiva que conmovió a millones, empezó hablando de su carrera, pero pronto la charla se tornó en confesión. Oscar, con voz temblorosa, mirada baja, desnudo de alma, reveló sus miedos más profundos, sus dudas, su soledad invisible tras los focos, la fama que no cura y un corazón que sangra sin tregua. Esta es la historia de un ícono que se derrumbó, para volver a levantarse, un relato que revela que incluso las estrellas más brillantes pueden caer en la oscuridad más profunda y luchar para volver a brillar. Oscar Denis nunca imaginó que tras la fama y el aplauso se escondería una tormenta implacable. Aquella entrevista que parecía un acto de valentía se volvió viral, no por escándalos, sino por la crudeza humana que mostró un hombre que se quitó la máscara para mostrar sus cicatrices, profundas heridas que hablaban de un amor no cerrado, de silencios que aún dolían. Pero esa verdad abierta también fue el inicio de la sombra que crecía a su alrededor, porque con la fama llega la lupa, y bajo ella los secretos se agrietan. Primero fueron rumores sobre su carácter en los sets, un perfeccionismo obsesivo que lo hacía impredecible. Algunos lo admiraban, otros lo temían. Pero las verdaderas controversias nacieron en su vida privada cuando en 2018 se casó con Fasectan, una estilista mucho más joven que él. Una boda íntima que pronto se tornó pesadilla mediática en menos de un año, acusaciones cruzadas de violencia psicológica, peleas públicas y una batalla legal amarga que dividió a sus seguidores mientras unos lo defendían como víctima. Otros lo señalaban como un hombre incapaz de separar el trabajo de la vida personal. Fotos en tribunales con rostros tensos circulaban sin cesar. Oscar guardó silencio, refugiado en su trabajo, hasta que un día rompió el mutismo con un mensaje frío directo confesando su dolor y su lucha por seguir siendo parte de la vida de su hijo. Pero la tormenta mediática no cesó. Fotógrafos y periodistas lo acosaban, cada paso era escrutado, cada gesto malinterpretado. Lo acusaban de romances inexistentes y de ser un hombre destruido por el divorcio. Oscar confesó que sentía que lo deshumanizaban, que lo convertían en un personaje de novela que él no había escrito, mientras luchaba con ansiedad, insomnio y ataques de pánico. Pensó en retirarse un hombre quebrado, pero aún en pie,
dispuesto a reconstruirse entre las ruinas. Después de años de brillo y sombras, decidió abrir la puerta a su mundo más íntimo. En una entrevista exclusiva que conmovió a millones, empezó hablando de su carrera, pero pronto, la charla se tornó en confesión. Oscar, con voz temblorosa, mirada baja, desnudo de alma, reveló sus miedos más profundos, sus dudas, su soledad invisible tras los focos, la fama que no cura, y un corazón que sangra sin tregua. Esta es la historia de un ícono que se derrumbó para volver a levantarse, un relato que revela que incluso las estrellas más brillantes pueden caer en la oscuridad más profunda y luchar para volver a brillar. En un personaje de novela que él no había escrito mientras luchaba con ansiedad, insomnio y ataques de pánico, pensó en retirarse un hombre quebrado, pero aún en pie, dispuesto a reconstruirse entre las ruinas. Después de años de brillo y sombras, decidió abrir la puerta a su mundo más íntimo en una entrevista exclusiva que conmovió a millones. Empezó hablando de su carrera, pero pronto la charla se tornó en confesión. Oscar, con voz temblorosa, mirada baja, desnudo de alma, reveló sus miedos más profundos, sus dudas, su soledad invisible tras los focos, la fama que no cura, y un corazón que sangra sin tregua. Esta es la historia de un ícono que se derrumbó para volver a levantarse, un relato que revela que incluso las estrellas más brillantes pueden caer en la oscuridad más profunda y luchar para volver a brillar. Nunca imaginó que tras la fama y el aplauso se escondería una tormenta implacable. Aquella entrevista que parecía un acto de valentía se volvió viral. No por escándalos, sino por la crudeza humana que mostró un hombre que se quitó la máscara para mostrar sus cicatrices, profundas heridas que hablaban de un amor no cerrado, de silencios que aún dolían. Pero esa verdad abierta también fue el inicio de la sombra que crecía a su alrededor, porque con la fama llega la lupa, y bajo ella los secretos se agrietan. Primero fueron rumores sobre su carácter en los sets, un perfeccionismo obsesivo que lo hacía impredecible. Algunos lo admiraban, otros lo temían. Pero las verdaderas controversias nacieron en su vida privada, cuando en 2018 se casó con Fasectan, una estilista mucho más joven que él. Una boda íntima que pronto se tornó pesadilla mediática en menos de un año. Acusaciones cruzadas de violencia psicológica, peleas públicas y una batalla legal amarga que dividió a sus seguidores mientras unos lo defendían como víctima. Otros lo señalaban como un hombre incapaz de separar el trabajo de la vida personal. Fotos en tribunales con rostros tensos circulaban sin cesar. Oscar guardó silencio refugiado en su trabajo hasta que un día rompió el mutismo con un mensaje frío directo, confesando su dolor y su lucha por seguir siendo parte de la vida de su hijo. Pero la tormenta mediática no cesó. Fotógrafos y periodistas lo acosaban. Cada paso era escrutado, cada gesto malinterpretado lo acusaban de romances inexistentes y de ser un hombre destruido por el divorcio. Oscar confesó que sentía que lo deshumanizaban, que lo convertían en un personaje de novela que él no había escrito mientras luchaba con ansiedad, insomnio y ataques de pánico. Pensó en retirarse un hombre quebrado pero aún en pie, dispuesto a reconstruirse entre las ruinas. Después de años de brillo y sombras, decidió abrir la puerta a su mundo más íntimo. En una entrevista exclusiva que conmovió a millones, empezó hablando de su carrera, pero pronto la charla se tornó en confesión. Oscar, con voz temblorosa, mirada baja, desnudo de alma, reveló sus miedos más profundos, sus dudas, su soledad invisible. Tras los focos, la fama que no cura y un corazón que sangra sin tregua. Esta es la historia de un ícono que se derrumbó para volver a levantarse, un relato que revela que incluso las estrellas más brillantes pueden caer en la oscuridad más profunda y luchar para volver a brillar. Atravesó el ojo del huracán donde el brillo de la fama se mezcla con las sombras más profundas, su matrimonio con Feyza.
La estilista que parecía la alianza perfecta terminó siendo un escenario de confrontaciones dolorosas y disputas públicas, pero a pesar del caos que se desató entre ellos, lograron anteponer la estabilidad emocional de su hijo, dejando a un lado diferencias que parecían insalvables, porque en el fondo comprendieron que la felicidad de un niño vale más que cualquier resentimiento. Ese capítulo amargo fue también una lección dura para Oscar, que comenzó a entender que ser un hombre, un padre, un artista, no era solo cumplir con expectativas externas, sino también enfrentar sus propias vulnerabilidades y buscar ese equilibrio frágil que sostiene la vida lejos de las cámaras y los focos. La verdad desnuda se impone, y Oscar decidió reinventarse sin miedo a dejar atrás el galán romántico que lo lanzó al estrellato, y abrazar personajes complejos que reflejan la fragilidad humana y las injusticias sociales. Su arte se convirtió en un espejo donde se revelan las batallas internas que todos libramos, y la música que retomó con fuerza renovada mostró un artista audaz que mezcla pasado y presente con sinceridad y pasión. Los conciertos íntimos que ofrece son confesiones que estrechan el vínculo con un público que ya no ve solo al ídolo, sino al hombre que lucha con sus sombras. Sin embargo, este camino de reinvención no fue sencillo. La presión de equilibrar la vida personal y profesional y el escrutinio público constante pusieron a prueba su fortaleza, pero armado con experiencia y autoconocimiento, supo enfrentar la ansiedad, el temor al fracaso y las dudas que lo acechaban. Ahora también incursionó en la producción y dirección, tomando control absoluto de sus proyectos con la visión de contar historias que no solo entretienen, sino que invitan a la reflexión y abren puertas a nuevas voces jóvenes que necesitan espacio en la industria turca. La metamorfosis de Oscar Deniz no es solo artística, sino humana, y tras años de éxitos de batallas y aprendizajes, hoy vive en un punto de serenidad y equilibrio que parecía inalcanzable para muchos su vida. Ya no está dominada por la fama ni la presión. Ahora busca la paz interior, el sentido profundo de su existencia y ese equilibrio delicado entre ser padre artista y hombre que aprende cada día que las verdaderas victorias no están en los aplausos, sino en la capacidad de seguir adelante, pese a las heridas, pese a las caídas. Esta es la historia de Oscar Deniz, un hombre que supo reinventarse más allá del personaje y que hoy camina en silencio con la fuerza que solo da el conocerse a sí mismo y aceptar que la vida es un desafío constante, donde la autenticidad es la única victoria posible. Oscar Deniz ha aprendido en carne propia que la fama es un espejo que refleja no solo el brillo, sino también las sombras más profundas de un alma en lucha alejado de la vorágine mediática. Hoy valora lo simple, lo esencial, la familia, la salud, y esa conexión sincera con quienes realmente importan su vida artística, continúa, pero con un enfoque consciente, donde cada proyecto es un acto de autenticidad, sin máscaras ni concesiones. Esa madurez se siente en cada papel, en cada canción, en cada historia que decide llevar al público, lejos del aplauso fácil, busca la verdad desnuda. En lo personal, ha fortalecido sus lazos familiares, dedicando tiempo a su hijo, ese regalo que le dio un nuevo propósito, una fuerza renovada para sanar viejas heridas y mirar el futuro con esperanza. Ha incorporado a su rutina la terapia, la meditación, el contacto con la naturaleza, herramientas que le permiten mantenerse firme y resiliente frente a las tormentas de la vida. No solo eso, Oscar usa su voz para causas que considera justas, comprometido con la solidaridad y la justicia, consciente de que el camino no es fácil y que aún carga sus demonios internos. Hoy es un hombre que ha abrazado su vulnerabilidad, comprendiendo que en ella reside la verdadera fortaleza, que el éxito más grande es ser fiel a uno mismo. Su historia sigue escribiéndose no solo en pantallas ni escenarios, sino en cada paso hacia una vida plena, auténtica y valiente. Esta es la historia profunda y conmovedora de un hombre que nos enseñó que tras el brillo y la fama se esconden batallas internas
que la vulnerabilidad no es debilidad, y que la verdadera grandeza está en levantarse una y otra vez con coraje y autenticidad. Si esta historia tocó tu corazón, compártela porque todos enfrentamos sombras y saber que no estamos solos puede ser la luz que necesitamos. Déjame saber en los comentarios qué parte te impactó más o qué otras historias quieres que exploremos. Me encanta leer sus opiniones y construir juntos este espacio de verdad y emoción. No olvides dar like al video. Ayuda a que más personas conozcan esta historia. Y si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perder ningún contenido nuevo que preparo con mucho cariño. Gracias por acompañarme, por tu tiempo y por ser parte de esta comunidad. Recuerda que la vida es un viaje con altos y bajos, pero con coraje y amor. Siempre hay un nuevo amanecer esperando. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme.